Hola, muy buenas. Vamos a empezar este tutorial, ¿vale? Para videojuegos 2D con el motor Unity, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que veis aquí en la pantalla es el hub de Unity, ¿de acuerdo? Aquí es lo primero, cuando abrimos Unity es lo primero que nos aparece. Vale, lo que tenemos es un poco, bueno, aquí a la izquierda, en esta parte, los proyectos que tenemos creados, si tenemos alguno creado. Estas son, pues bueno, las versiones de Unity que tenemos instaladas. En mi caso es esta, ¿vale? Ya hablaremos después de las versiones de Unity. Esto, bueno, pues temas de cursos que te ofrece Unity, etcétera. Bueno, esto de momento no le hagáis mucho caso. Eso es un poco tema de la comunidad, ¿vale? La Unity Asset Store, que luego hablaremos un poco de lo que es esto, ¿vale? Y blogs, foros, etcétera, ¿vale? Sobre Unity. Está muy bien Unity, lo bueno que tiene es que cualquier problema que estéis desarrollando algún videojuego y pues, cualquier problema que tengáis que no os sale, es que vais a internet y de Unity hay mucha documentación, muchísima, ¿vale? Es lo bueno que tiene este motor. Yo creo que es el motor, si no es el más utilizado, de los más utilizados. Seguramente, vamos. Este y un Real Engine, ahí andarán, ¿vale? Vale, volviendo a la parte de los proyectos, ¿vale? A este apartado de aquí. Aquí ya nos muestra, ¿vale? Todos los proyectos que tenemos, ¿vale? Que hemos creado o que hemos estado haciendo, ¿vale? Primero, en la primera columna tenéis el nombre del proyecto y en qué ubicación está de nuestro equipo, la última vez que fue modificado y luego la versión, ¿vale? Aquí si os dais cuenta, aparece como una especie de triangulito, un warning, ¿vale? Si venís aquí, de lo que se queja es que es una versión diferente a la versión de Unity que tenemos, ¿vale? Y por eso, si queremos abrir este proyecto, por ejemplo, o cualquiera de estos proyectos, ¿sí? Que tiene el aviso, el warning, nos va a reinstalar la versión, la 16F1. Nosotros tenemos la 25F1 y esos proyectos están hechos con la 16F1. Entonces, si yo quiero abrir, por ejemplo, el proyecto 2D PC plantilla, tardará pues unos minutos en abrirse, ¿de acuerdo? Durante esos minutos lo que hará es como reinstalar la nueva versión. ¿Qué tarda? Pues depende, pero entre 5, yo calculo que entre 5 y 7 minutos, ¿vale? Un proyecto que ya tiene, que es la misma versión, por ejemplo, el juego prueba, que ya está con la versión, que está hecho con la versión de mi Unity, del Unity de este PC, pues tardará un par de minutos como mucho. Vale, al comienzo del curso ya hablaremos pues cómo o qué versión utilizar todo el mundo, ¿vale? Para no estar por cada alumno una versión diferente, estar tardando en abrirse, pues va a resultar un poco tedioso, ¿vale? Entonces al comienzo del curso ya nos pondremos de acuerdo en qué versión utilizar, ¿vale? Esto es importante para no perder mucho tiempo ni tener mucha demora, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente, vale. Podemos crear un nuevo proyecto, ¿vale? Con el botón de aquí, donde pone New Project, ¿sí? Si yo le doy, ¿vale? Aquí tengo varias opciones. Y es el 2D. 2D Core es un videojuego 2D desde cero, ¿vale? 3D Core es un 3D desde cero. Luego esto es como una especie como, bueno, configurado para aplicaciones, etcétera, pero bueno, esto no le hagáis mucho caso, ¿vale? Esos son un poco los que quiero oír, ¿vale? Para que veáis también las posibilidades que tiene Unity, ¿vale? Un juego de running, ¿vale? Pues te lo puedes bajar, digamos que tiene un poco la base para hacer un juego de running. O un juego, quiero hacer un juego 3D para móviles. Oye, pues aquí tiene como una especie como una base, ¿vale? Veis que aquí lo que tiene que hacer es primero descargarse todos los recursos, ¿vale? Son los assets. Ya veremos un poco qué son assets, sprites, etcétera, ¿vale? Luego, 2D móviles, pues lo mismo. Queréis crear un videojuego en 2D para móviles, para aplicaciones móviles. Bueno, pues este te da una base, digamos, para empezar a hacerlo. ¿Vale? Test Track, entiendo que será una especie como de realidad virtual o algo así para testear a un coche, etcétera. ¿Vale? Bien, pero nosotros lo que vamos a hacer es 2D desde cero, ¿vale? Tenemos que aprender a crear videojuegos 2D desde cero, que es como mejor se aprende, ¿vale?
Y así como mejor aprenderemos y donde mejor base cogeremos, ¿vale? Entonces lo que haremos es crear un proyecto desde cero, un 2D. Entonces seleccionamos el 2D Core, ¿sí? Y le doy a Create. Bueno, antes de crear el proyecto, perdonad, hay que ponerle el nombre aquí, ¿vale? Vamos a poner, no sé, curso PMDM. Bueno, espera. Juego. Por ejemplo, poned lo que queráis. Yo 2D PMD. ¿No? Vosotros poned lo que queráis. Yo le pongo así para que. Vale, para que se diferencie. Como habéis visto que tengo varios, pues para no liarme luego con los nombres. Vale, pues os ponerle pues el nombre que queráis. Pues 2D PMDM. Perfecto, venga, pues vamos a crear proyecto. ¿Vale? Y bueno, pues ya veis que ahí tardará un poco en generarse. Vale, abriendo proyecto, bueno, pues está creando todo lo que es la interfaz, ¿vale? Que es lo que veremos a continuación, etcétera. Vale, pues ya estamos aquí, ya ha arrancado el proyecto en Unity, ¿vale? Ha tardado, pues lo dicho, un par de minutos aproximadamente. Y ahora lo que tenéis aquí delante en esta pantalla pues son la interfaz de Unity, ¿vale? Vamos a ir viendo todas estas ventanas, ¿vale? Que tiene la interfaz de Unity para que nos vayamos familiarizando con ellas, ¿de acuerdo? Bien. La primera ventana que quiero que veáis es la ventana de Steam, ¿vale? Esta de aquí. Bueno, veis realmente que hay dos ventanas o dos pestañas aquí, ¿no? En la parte central, que es Steam y Game, ¿vale? Bien, la ventana de Steam es, digamos, donde introduciremos todos los objetos, ¿vale? Que queramos en nuestra escena, ¿vale? Antes de nada, antes de continuar, ¿qué es una escena en Unity? Una escena en Unity, ¿vale? Es cada uno de los niveles de los que consta nuestro videojuego, ¿vale? Os lo explico con un ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, imaginaos, entráis en un juego y ¿qué tenéis, ¿no? Cuando entráis en un juego? El menú principal, ¿sí? Bueno, aparte de una introducción, bueno, ya, eso, un menú principal. Y dentro del menú, o sea, en el menú tenéis tres opciones. Iniciar juego, opciones, pues, opciones de, yo sé, de sonido, de dificultad del juego, etcétera. Y luego salir del juego, ¿vale? Si queremos salir. Si le damos a iniciar juego, pues aparece nuestro player, ¿no? Nuestro muñeco con el que manejamos, pues en un pueblo, ¿sí? En el que vamos paseando, en el que vamos interactuando o peleando con enemigos, o interactuando con NPCs, otros personajes, etc. Y luego hay una casa en la que tiene una puerta en la que nosotros podemos entrar y accedemos a una casa. Y dentro de esa casa, pues también habrá objetos dentro de la casa, NPCs o enemigos, lo que sea, ¿vale? Bien, pues según este ejemplo, ¿no? En este ejemplo que os he descrito, hay tres escenas. La escena del menú, que también lo tomaremos para Unity, es una escena. La escena de la casa, o bueno, primero la escena del pueblo, perdón, y luego la escena de la casa. ¿De acuerdo? Bien, pues si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la escena del pueblo, pues iremos metiendo a esta ventana Steam, pues por ejemplo, enemigos, casas, la puerta donde entrar a la siguiente escena, etcétera, ¿vale? Luego veremos cómo trabajaremos con diferentes escenas, ¿vale? Digamos que cada escena es como un trabajo distinto, ¿vale? Dentro de Unity. Es decir, no trabajaremos en dos escenas a la vez. Si yo me quiero ir a la escena o quiero trabajar en la escena de mi menú, pues tendré que ir a la escena de mi menú y ahí trabajaré, obviando las otras escenas, ¿vale? Ya veremos, ¿vale? Veremos cómo trabajaremos con diferentes escenas y, por supuesto, pues cómo cambiar de una escena a otra, etcétera, ¿vale? Pero de momento lo que quiero que sepáis es eso. Nosotros trabajamos en una escena y aquí, en la ventana Steam, ¿no? Que es escena, iremos metiendo todos los objetos pues, que queremos que se representen en la escena. ¿De acuerdo? Bien. La ventana Game va a ser, la pestaña Game, ¿no? Que está en la misma ventana que Steam, pero son diferentes pestañas, ¿vale? Aquí se representará cómo se ve mi juego. Es decir, una vez que yo he hecho algo, he metido pues, varios objetos, he metido a mi personaje, he metido NPCs, enemigos, casas, árboles, suelo, etcétera, lo que queráis.
pues en game, ¿sí? Yo le doy al play y se reproducirá en game cómo se vería mi juego, ¿vale? Luego lo vemos con un ejemplito, muy sencillo. Bien, ventana jerarquía. La ventana jerarquía es esta de la izquierda, ¿sí? Digamos que mostrará los objetos insertados en la escena de una manera jerárquica. Por eso se llama jerarquía, ¿sí? Aquí podremos anidar objetos, hacer padres e hijos. Ahora os explico qué es eso de padres o hijos. Bueno, realmente son objetos uno dentro del otro, ¿vale? Y cada objeto, digamos, en Unity, los objetos, ¿sí? Son una entidad con su nombre, ¿sí? Y una posición en la escena, ¿vale? Lo de la posición luego lo veremos, ¿vale? A dicho objeto se le podrán añadir pues, componentes que ofrecerán características y funcionalidad, ¿vale? A dicho objeto, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo con el tema de anidación. Por ejemplo, voy a crear un empty o crear un objeto vacío, ¿vale? Que se va a llamar GameObject 1, ¿vale? Y luego voy a crear otro, ¿vale? Que quiero que sea el hijo de GameObject 1. Pues tengo dos maneras. Lo genero aquí fuera, botón derecho, ¿vale? Dentro de jerarquía. Le doy a Create Empty y le llamo GameObject 2, por ejemplo. Y ahora, si quiero que sea GameObject 2 sea el hijo de GameObject 1, lo selecciono, mantengo apretado y lo arrastro al padre, al que sería mi padre, a GameObject 1. ¡Pum! ¿Veis? Y ya ya está dentro del GameObject 1. GameObject 1 sería el padre de GameObject 2 o GameObject 2 sería el hijo de GameObject 1. Otra manera de hacerlo, dejadme que elimine al hijo, ¿vale? Es sobre el mismo padre, botón derecho y Create Empty. ¿Veis? Y ya se me crea un objeto hijo directamente. Como queráis, ¿vale? Ya veis que hay dos maneras de hacerlo. Vale. Una vez hecho este ejemplo, vamos a pasar a otro ejemplo más, un poco para que lo veáis mejor, ¿vale? Vamos a crear ahora un objeto 2D, ¿vale? Vamos a Sprites y Square, ¿vale? Cuadrado. Le mantenemos el mismo nombre, Square. Para que veáis, si selecciono aquí, le puedo cambiar, no sé, mi objeto, por ejemplo, ¿no? Para que veáis que se puede cambiar el nombre, ¿vale? Bien. Y veis aquí se ha creado un objeto, un cuadrado blanco. Lo veis, ¿no? Bien. Y veis luego, si yo le doy al play, fijaos, veis, se abre la ventana, o vamos a la ventana game, y así es como se vería mi videojuego. Veis que es una tontería, ¿no? Un cuadrado blanco que, vamos, que no creo que guste a mucha gente, pero bueno, para que veáis, ¿no? El funcionamiento sencillo. Vale, le volvemos a dar a play, ¿vale? Porque aquí, esto es importante, hay gente que sigue trabajando, que se vuelve a escena aquí y sigue trabajando, pero no sabe que sigue renderizando el juego aquí. Entonces, quitad el play, porque consumiría recursos del equipo, del ordenador, ¿vale? Bien, volvemos a Steam. Estoy con mi objeto llamado, bueno, con el objeto llamado mi objeto, ¿sí? Que es un cuadrado blanco, ¿vale? Y fijaos, cuando yo selecciono mi objeto, ¿sí? A la derecha hay otra ventana que se llama Inspector. Esta ventana es muy importante, porque cuando selecciono el objeto que sea de la escena, el Inspector muestra las propiedades y los componentes de ese objeto seleccionado, ¿vale? Fijaos. ¿Qué tiene? Vamos a ver un poco. El transform. Dentro de transform tenemos la posición del objeto, ¿sí? Fijaos, le vamos a poner la posición. Si le doy aquí a los tres puntos estos, los veis aquí, ¿no? Y le doy a reset, ¡pum! Se me va al origen de coordenadas, al 0, 0, ¿sí? Y luego, bueno, la escala, ¿veis? La escala se le pone en 1, 1. Bueno, ya estaba así, ¿vale? Pero ahora veréis cuando juguemos con la escala cómo funciona. Pero fijaos, vamos a un poco cómo son las coordenadas. En 2D, como supondréis, hay solo dos ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y, ¿de acuerdo? Bien, si yo ahora pulso el botón Move Tool, que es este, ¿vale? Las flechitas hacia arriba y hacia abajo, derecha e izquierda, ¿vale? Y con mi objeto seleccionado, con el objeto que queramos trabajar seleccionado,
veis que ahora aparecen dos flechas, esta flecha verde y esta flecha roja. Vale, pues lo que hace es mover mi objeto a través de los ejes de coordenadas. Es decir, si yo quiero mover mi objeto a través del eje de coordenadas X, pues pulso y mantengo apretado sobre la flecha roja, ¿sí? La flecha horizontal, perdón, y fijaos, veis cómo se mueve única y exclusivamente a través del eje X. Y veis que en el inspector también se mueve. Claro, porque muestra, como está seleccionado mi objeto, muestra la coordenada, bueno, las coordenadas, ¿sí? Y entonces, ¿dónde lo he dejado ahora? En la coordenada menos 4,89. Y sigue en la coordenada igual a 0, ¿sí? Porque no lo he tocado en la coordenada así, solo lo he tocado en la coordenada X. Vamos a tocar en la coordenada X. ¿Ahora qué se va a mover? Fijaos, tengo mi X en menos 2,83, menos 2,53 y la Y en 0. Claro, ¿qué se modifica? La Y. Y la X sigue igual. ¿De acuerdo? Ay, que quiero que vaya a mi origen de coordenadas. Otra vez, para empezar, podemos ponerlos a 0 o lo que hemos hecho antes. Estos tres puntitos de aquí y reset. ¿Vale? Ya veis, ¿no? Que el origen de coordenadas toma de referencia el centro de mi objeto. Es decir, el punto central de mi cuadrado. ¿Vale? Justo está aquí el origen de coordenadas. Si yo ahora, en vez de modificar a través de las flechas, lo voy a modificar aquí. Por ejemplo, pongo la Y igual a 1. ¡Pum! ¿Veis? Ha subido un cuadradito. ¿Veis que todos esos cuadraditos blancos indican las coordenadas? ¿Vale? Si a la X le pongo un 2, ¡pum! Se desplaza 2 cuadraditos hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, sencillo, ¿no? Vale, siguiente... Bueno, otra cosa que os quiero comentar es que también se puede mover mi objeto, ¿sí? A través del inspector aquí. Si yo pongo el puntero del ratón sobre la X de aquí, ¿sí? Veis que aparecen como dos flechitas, izquierda derecha. Eso es que se puede mover, ¿sí? A través de la coordenada X. Fijaos, ahora mantengo apretado y voy a la izquierda y a la derecha y fijaos, ¿vale? Y con la Y 3/4 lo mismo. ¿Vale? Bien. Vale, siguiente botón que vamos a mirar aquí, que es en la pestaña Scene, que es el de Rotate, el de rotar, botón de rotar, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es rotaremos según el eje de rotación. Por ejemplo, si yo elijo el eje de rotación X, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí a través de... Yo creo que lo veo más claro, ¿vale? Se puede hacer con los círculos estos, ¿no? Lo que aparece aquí, ¿lo veis? Pero me parece que lo mejor es... o más claro, bajo mi punto de vista, es hacerlo aquí. ¿Vale? Por ejemplo, eje de rotación X. ¿El eje de rotación X qué es? Pues imaginaos un palo que cruza mi objeto así, a través del eje X. Entonces irá girando. Fijaos, lo voy a mostrar, ¿vale? Giro a través del eje X. ¿Lo veis? Permitiendo hacer una cosa, ¿vale? En Sprite Renderer, que muestra un poco pues el color y la apariencia de mi objeto, en color lo voy a cambiar a color rojo, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Ahí. Eso es, mucho mejor. Si lo veis mejor, ¿vale? Venga, vuelvo a hacer la prueba otra vez con la X, ¿de acuerdo? Uy, me he ido a la escala. La escala luego lo vemos, ¿vale? Perdonad. La rotación. ¿Veis cómo se mueve? Vale. Eso en el eje X. Ahora, si hacemos el eje de rotación, el Y, ¿veis cómo se mueve? A ver, un símil a esto, un kebab. Ya está, esto es un kebab, ¿vale? Y el palo que atraviesa el kebab es el eje de rotación, ¿de acuerdo? Vale, si vamos a este botón, este es el botón de escala, Escape Tool, ¿vale? Que lo puedo escalar en el eje Y, como en el eje X, ¿vale? Y lo mismo lo puedo hacer aquí también, en el inspector. Eje X o eje Y, ¿vale? O, mira, una cosa que no os he dicho. Si yo aprieto el botón aquí, en el centro, escala en los dos ejes, ¿vale? No sé si lo he dicho antes, bueno, lo vuelvo a repetir. Si vuelvo al botón de posición, ¿sí? Y en el cuadradito este azul, ¿sí? Si yo aprieto sobre el cuadradito este azul del medio, lo muevo libremente, ¿vale? No tiene que ir sobre un eje, ¿vale? Se me había olvidado, creo que se me había olvidado comentaroslo, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis. Vale, pues ya hemos visto todo, la escala.
este botón Rect Tool es un poco, pues ya, pues bueno, modificar un poco libremente por aquí y un poco por esquinas, ¿sí? Una manera como más libre de modificarlo, el tamaño del objeto, ¿vale? Bien. Y luego este botón, el Transform Tool, es todo en uno. Posición, cambio de posición, rotación, escala, etcétera, pero todo en uno. Y aquí ya puedo tocar todo sin tener que modificar. Yo, sinceramente, yo no lo recomiendo, porque es un mare magnum esto que es un poco lío. O sea, normalmente cuando se trabaja sobre un objeto, por ejemplo, lo quiero rotar y luego cambiarle la posición. Bueno, pues primero lo roto y una vez que ya lo he rotado como debe ser, voy aquí y cambio la posición. O en el inspector, ¿vale? Ya veis las múltiples opciones que tenemos de trabajar con objetos en Unity. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego también, vale, vamos aquí abajo, ¿vale? Estas dos ventanas, bueno, esta ventana con dos pestañas que es proyecto y consola, ¿vale? En proyecto, ¿vale? Vamos a tener, digamos, cómo se vería todos mis recursos, ¿vale? Del proyecto con el que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Tenemos, digamos, dos ventanas, perdón, dos carpetas generales dentro de mi proyecto, que es package, que son paquetes, que esto, bueno, de momento olvidároslo, ¿vale? Y assets, que es con lo que más trabajaremos, ¿vale? Dentro de assets solo tengo scenes, ¿vale? Y si yo pulso aquí en scenes, ¿vale? O volviendo a assets, doble clic aquí, ¿vale? En esta carpeta, solo tendremos, como no, una escena, ¿vale? En Unity, cuando generamos un proyecto desde cero, por defecto solo se genera una escena, que es la sample scene, ¿vale? Que luego le podremos cambiar el nombre sin ningún problema, ¿de acuerdo? Vale. Otra cosa que os quiero comentar es si en Assets, por ejemplo, le damos botón derecho y aquí le damos a Show in Explorer, fijaos, se me abre la ventana de Windows con la ubicación, ¿vale? Donde está mi proyecto. Fijaos, juego 2D /PMDM. ¿De acuerdo? Bien, para que sepáis, ¿vale? Y dentro de Assets, fijaos, si le doy, ya tengo mi scene. Y dentro de scene, sample scene. ¿Vale? Pero bueno, no es recomendable tocar esto desde aquí, ¿vale? Todo lo que tengamos que tocar, preferiblemente desde Unity. ¿Ok? Venga. Vale, y luego para terminar, sí que me gustaría que viéramos una opción de aquí arriba. Todo esto de aquí arriba ya lo iremos viendo pues, conforme vayan saliendo pues, las físicas, las animaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto lo iremos viendo, ¿vale? Poco a poco, porque, insisto, si os explico todo esto, cada parte, lo que es, cada uno, etcétera, etcétera, igual me pego aquí una hora, hora y media y os aburrís y se hace, vamos, injugable esto, ¿vale? Entonces, pero sí que os quiero mostrar algo bastante importante, que es en Build Settings, ¿sí? Digamos que es cómo exportaríamos nuestro juego, ¿vale? Fijaos, primero, vamos aquí a Platform. ¿Qué es Platform? Pues la plataforma. Sí, en la que lo sacaremos. Android, pues bueno, un juego de Android, ¿no? Pero nosotros lo que trabajaremos es con un juego para Windows, ¿vale? O Mac o Linux, es decir, un juego para ordenadores. ¿De acuerdo? Luego, bueno, a modo de así un poco, pues para que sepáis, ¿no? Se pueden exportar para PS4, PS5. Lo único, claro, tenemos que hacer una licencia que nos pide Unity, que eso es pagar, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a lo gratis, que sea para Windows y ya está, ¿de acuerdo? Y luego también aquí arriba, ¿sí? Tendremos que añadir todas las escenas, ¿vale? De nuestro juego. Ya veremos cómo se añaden, es una tontería, ¿vale? Evidentemente solo sale una escena, que es la sample scene, que es la escena por defecto, ¿de acuerdo? Y una vez que lo vayamos a exportar nuestro juego, le damos a Build and Run y sale, ¿vale? Ya lo haremos in situ, ¿vale? Que será, evidentemente, en los últimos vídeos, ¿vale? Y bueno, pues compresión método, pues esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero de momento, pues quedaos un poco de qué va esto. Y luego en Player Settings, lo mismo, fijaos, yo le doy y aquí tengo muchas opciones, muchísimas opciones. Pues cuando toque ya lo veremos, ¿vale? Pero ahora os voy a ir explicando uno a uno
porque vamos, porque os aburriríais, ¿vale? Y os pegaríamos aquí 1 hora o 2 horas de vídeo que no merece la pena. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, le doy a la X, cierro esto. Vale, pues esta primera parte yo creo que, bueno, pues para familiarizarnos un poquito con Unity, yo creo que de sobra, ¿de acuerdo? Conforme vayamos haciendo ya ejemplos y ejercicios, ¿vale? Y vayamos avanzando, lo iréis viendo mucho mejor. Sí que os quiero comentar, ¿vale? Que aquí arriba a la derecha, ¿veis donde pone default? ¿Vale? Estos son los layouts. ¿Qué son los layouts? La distribución de mi interfaz de Unity, ¿vale? Yo ahora tengo en default, pero si me voy a mi layout 1, por ejemplo, ¡tas! Ha cambiado. Fijaos. Es muy parecida, mira, esta es muy parecida a la que teníamos por defecto con esta modificación. Eso es, que tenemos aquí animations, aquí son las animaciones. Esto no os lo voy a explicar ahora. ¿Por qué? Porque si os tengo que explicar todo, entonces ¿cuándo lo voy a explicar? Cuando entremos en la parte de animaciones. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos aquí y vamos a mi layout 2. A ver. Fijaos, ¿veis? Esto sí que ha modificado. Aquí ya tenéis. En Hierarchy lo tenemos aquí. Perdón, Project lo tenemos aquí. Jerarquía e Inspector aquí a la derecha. Y abajo tenemos lo de consola y animación. ¿Veis que ha cambiado? Y luego lo de escena y game y animator, que eso también lo veremos cuando llegue el momento, con animaciones, ¿vale? Que van de la mano, lo veremos, ¿vale? Y me diréis, joder, Edu, pues que aquí me encanta cómo se ve así. Perfecto. O sea, esto, el layout, ponéoslo como queráis. O sea, yo para mí, no sé, me parece a mí más, para mí, el default, tal como está, para mí es lo más cómodo y yo voy a trabajar así, ¿vale? Con el default. Pero si dices, joder, Edu, pues es que a mí el layout 2 me encanta, ¿vale? Cuando abréis un proyecto, esto yo porque lo tengo guardado, ¿vale? No os saldrá ninguno. Lo que tendréis que hacer es modificarlo, por ejemplo, es el hierarchy, ponerlo aquí, ¿veis? O aquí abajo, ¿veis? Arrastrarlo aquí, o proyectar aquí, inspector aquí, eso como queráis. Y llegáis aquí y decís, joder, pues me parece súper cómodo de esta manera, ¿vale? Pues vais así y le dais a Save Layout, ¿vale? Y lo guardáis. Y se os guarda aquí, ¿de acuerdo? Yo, la verdad, default. Para mí ese es el más cómodo, ¿vale? Pero esto jugar vosotros, tocar, cambiar las pestañas y como estéis más cómodos. Y con el layout que estéis más cómodos, pues vais con eso. Eso ya es elección de cada uno. ¿De acuerdo? Yo, para mí, personalmente, para mí, el por defecto para mí es el más cómodo. No, vamos, es que con el que me he acostumbrado. Hay gente que, por ejemplo, el de jerarquía lo pone al lado de Inspector. No me parece mala idea, Y puede ser este mejor. Porque así tenemos el objeto, lo seleccionamos y tenemos al lado sus propiedades. Pensándolo bien, podría ser bastante interesante esta opción. Pero bueno, insisto, esto es muy personal de cada uno. Jugad con esto y con el que os sentéis más cómodos, quedaos con ese. ¿De acuerdo? Venga, pues terminamos aquí la parte de primeros pasos en Unity, ¿vale? Y seguimos con siguientes vídeos y siguientes lecciones. Hasta luego.